Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y comenzamos este quinto y último vídeo de la lista de reproducción dedicada al tratamiento de ficheros desde Java con la serialización de objetos. En este vídeo hablaremos de la persistencia, de la interfaz serializable, de las clases Object Output String, Object Input String y del concepto de Serial Version UID. Todo esto lo veremos también a través de código Java. Los objetos en Java se guardan en memoria volátil, por lo tanto, si el ordenador se apaga o no guardamos nuestro programa, pues será imposible recuperar la información que teníamos en memoria RAM. Si lo que queremos es recuperarlos más tarde, hay una solución que es guardar los objetos directamente en ficheros. También es posible que necesitemos enviar un objeto a través de la red, por ejemplo, utilizando sockets. Para ambos casos necesitamos convertir un objeto en una serie de bytes. Esto es lo que se llamamos serialización, es decir, pasar del objeto al stream. En el otro extremo deberíamos hacer lo contrario, es decir, una vez que hemos recibido ese stream de bytes, pasarlo a un objeto Java. Hay otras formas de hacer persistente un objeto, como por ejemplo JPA, pero en este vídeo, y dado que estamos en la lista de reproducción dedicada a los ficheros, nos vamos a ocupar de este tema. Hablemos ahora de la interfaz serializable. Para convertir un objeto a un montón de bytes, la clase debe implementar el interfaz serializable. Por ejemplo, cuando declaramos nuestra clase, si fuera usuario, deberíamos poner en la cabecera implements serializable. Los datos primitivos son serializables sin hacer nada más, y si utilizamos otro dato diferente, como por ejemplo la clase date, lo que debemos de hacer es comprobar que también implementa la interfaz serializable. Esto es fácil de hacer consultando el Javadoc. Por ejemplo, aquí tenemos la comprobación de que esta clase date, que luego utilizaré más adelante en el código Java, es serializable. Clase Object Output Stream. La clase ObjectOutputStream tiene el método writeObject para guardar un objeto en bytes. Si recordamos esta estructura que hemos visto en otros vídeos de esta lista de reproducción, veremos que dentro de OutputStream hay bastantes clases. En este caso nos vamos a fijar en esta de aquí, ObjectOutputStream, que nos va a permitir escribir en un fichero un objeto Java. Hablemos ahora de la clase ObjectInputStream. Para leer un objeto tenemos la clase ObjectInputStream, que tiene el método readObject para leer un objeto guardado en un fichero. También podemos recordar esta estructura de clases liderada por InputStream, y en este caso nos vamos a fijar en esa clase de ahí, ObjectInputStream. Veamos ahora el concepto de Serial Version UID. Cuando guardamos un objeto en un fichero, se incluye dentro de él una huella del programa que lo ha generado, como un identificativo único. A este dato lo conocemos habitualmente como Serial Version UID. Esta huella se calcula en base al código, siguiendo un algoritmo complejo, en general lo solemos llamar SHA o resumen hash, y lo más importante es que debe ser el mismo en la lectura que en la escritura. Si el programa cambiara, sería imposible leer este objeto. Para evitar este problema y que en ambos extremos pudiera haber programas diferentes, se aconseja que la clase tenga un atributo privado de esta forma. Como podéis ver ahí, es un atributo de tipo long, que es una constante y cuyo nombre es Serial Version UID. Veamos todos los conceptos anteriormente tratados a través del código Java. Desde Eclipse, una vez que os hayáis clonado el proyecto que vais a encontrar en la descripción del vídeo, ese repositorio de GitHub, tendréis un proyecto en vuestro workspace que se llama ficheros serializables. Dentro de él vais a encontraros la clase main, que es esa lanzadera de la que hemos ya hablado anteriormente. Nos vamos a encontrar la clase usuario, que es la que va a implementar el interfaz serializable, la que va a contener todos los datos que queremos guardar de ese objeto. En este caso, por ejemplo, nombre, apellido, fecha de nacimiento y puntos. Y finalmente tenemos la clase ventana usuario. Ejecutemos la aplicación para ver las funcionalidades y luego analizaremos la implementación del código. Al arrancarla nos vamos a encontrar este formulario que podría simular a un formulario de puntuaciones, de las mejores puntuaciones de un videojuego, donde podremos escribir estos datos, por ejemplo, pues Pedro
Camacho, fecha de nacimiento 1 del 3 del 2000, por ejemplo, y puntos 2, 3, 4, 5, muchos puntos. Vamos a darle a guardar fichero y nos aparece esta ventanita donde podemos incluir pues los datos, ¿no? Por ejemplo voy a poner pues datos.dat, lo vamos a guardar y cerramos la aplicación. En condiciones normales esta información se hubiera perdido, es decir, no es persistente. Sin embargo, nosotros la hemos guardado en un fichero. Si refrescamos el proyecto, veremos que se ha guardado este dato aquí. Si intentáramos editarlo, por ejemplo, pues abrirlo con un editor texto, lo que vamos a ver, pues bueno, pues es un poco extraño, ¿no? No es el texto habitual, ¿vale? Porque hemos accedido a este fichero en formato de array de bytes, ¿vale? Entonces, bueno, pues no es visible por el ser humano. Sin embargo, los datos están guardados, el objeto está guardado, de tal forma que si yo vuelvo a arrancar la aplicación, vemos el formulario vacío inicialmente. Si yo doy a cargar fichero, selecciono el fichero donde he guardado los datos anteriormente, fijaros que todo aparece tal y como yo lo había escrito anteriormente. Veamos ahora cómo está implementado este código. Cuando accedemos al formulario, vamos a empezar por la parte de guardar fichero, vemos este código de aquí, que voy a hacer un poco más grande para que lo veáis, que bueno, pues el file chooser ya lo conocemos, el save dialog también lo conocemos, y fijaros lo que yo voy a hacer. Voy a crear un objeto de la clase file output string, esto ya lo hemos hecho anteriormente, y la novedad es que en este caso voy a crearme un objeto de object output string a partir del anterior, y a partir de ahí tampoco es mucho más complicado lo que hay que hacer. Hay que recoger los datos del formulario y con todo ello me creo un objeto de la clase usuario que es el que finalmente yo puedo escribir directamente en el fichero. Fijaros que no tiene mayor complicación. Creo un objeto, le he llamado mi usuario, con todos los datos recogidos, ¿vale? He creado también todo esto os lo dejo aquí en el código por si queréis parsear el tema de las fechas entre texto y demás, y directamente lo grabo en el objeto. Ya está, no hay mucho más. Finalmente, y como siempre es aconsejable, cerrar descriptores. En la parte de la carga del fichero, bueno, pues tenemos el Show Open Dialog, que nos va a abrir, como siempre, pues ese cuadro de diálogo para seleccionar el fichero de entrada, donde queremos leer el objeto, y File Input String, y en este caso, pues Object Input String. ¿Cómo lo creamos? Pues a partir del anterior. Y una vez que yo tengo esto, fijaros, yo tengo el método readObject. Hay que castearlo, porque readObject, como nos dice el propio Javadoc, lo que nos va a devolver es un objeto genérico. De tal forma, lo tenéis ahí, esto es un object. Pero nosotros queremos que ese object se concrete más, por eso hacemos este casting. Y esto nos va a permitir almacenarlo en una variable de tipo usuario. Y a partir de ahí voy sacando la información. También daros cuenta, no lo he comentado anteriormente, que mi clase usuario tiene métodos getter y métodos setter para poder leer y escribir los datos una vez que los he guardado y quiero recuperarlos. Y eso es lo que estoy haciendo yo aquí. Con mi usuario y utilizando los métodos getter, recobro la información que estaba en el fichero y la pongo en el campo correspondiente. Y bueno, pues ahí también os dejo el tratamiento de fechas con esta clase, la clase formatter para el tema de la fecha de nacimiento. Y bueno, pues poco más para que veáis que es tremendamente sencillo guardar un objeto en un fichero. El último concepto que quería ver en este vídeo es el de serial version UID o huella que dejamos en el objeto que guardamos en un fichero, y es una forma muy fácil de verla. Si os vais a la clase usuario, veréis que en este momento tiene un warning. Si ponemos el cursor encima, nos va a dar dos posibilidades para arreglar este warning. El primero es añadir el serial version UID por defecto o el generado. El por defecto, quizá es la opción más sencilla, es este de aquí, como veis, que le va a poner un 1 de tipo long, ¿vale? Si utilizáramos diferentes versiones, pues podríamos ir cambiando este 1 por un 2 y así sucesivamente, ¿vale? Lo importante es que si un programa lo graba
con este identificador, el programa que lo lea debe tener el mismo identificador. La otra opción para arreglar el problema es el generado automáticamente. Como decíamos, en base pues, a un algoritmo SHA, código resumen, se puede generar este número que es bastante más complejo como el identificador. Pero en general yo os recomiendo que pongáis la primera opción y si necesitáis ir cambiando de versión, pues lo arregléis, ¿vale? Pero de esta forma ya quedaría solventado esa huella. En este vídeo hemos analizado los conceptos de persistencia, hemos entrado en la interfaz serializable, consultado los objetos Object Output String y Object Input String y también el importante atributo de Serial Version UID. Un saludo.